Pues buenas tardes otra vez. Esta es de la penúltima conferencia en el ciclo llamado ¿Y dónde están las físicas?, que es una iniciativa que inició este semestre, como ya sabrán algunas y algunos. Y esta vez tenemos el gusto de presentar a una ingeniera que está en el posgrado, estudiando el doctorado aquí en el Instituto de Ciencias Materiales. De investigaciones en materiales. Sí, Instituto de Investigaciones en Materiales. Y pues bueno, ella, como les decía, es ingeniera en metalurgia y materiales por parte del IPN. En el 2017 se obtuvo el título de maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales aquí en la universidad. Y actualmente, como les decía, cursa el doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Y pues su experiencia laboral abarca los sectores de análisis de integridad mecánica y corrosión interna de ductos petroleros, en la industria automotriz, en el grupo Chrysler, en la industria extractiva, en el grupo Peñoles. Sus líneas de investigación actualmente se orientan en el estudio de materiales mecánicos, incluyendo aleaciones ligeras y técnicas de deformación plástica severa para mejoramiento de propiedades mecánicas. Entonces, pues nos va a hablar de eso y al final un poco de su experiencia de vida como mujer haciendo ingeniería y haciendo algo de física. Gracias. Bueno, la plática se titula Comportamiento macro contra nanométrico en aleaciones ligeras nanoestructuradas. Les voy a empezar dando una breve semblanza, no por presumir ni nada, sino porque es parte del requisito del ciclo de conferencias para animar a más compañeras a que se dediquen a estas áreas de investigación. Y bueno, yo soy, como ya me presentaron, ingeniera en metalurgia y materiales, egresada de SICE IPN. Me pidieron que les hablara un poquito de cómo empecé en esta carrera, en esta línea de investigación. Y bueno, fue de la siguiente manera. Digamos, mi formación ingenieril o mi carácter ingenieril viene desde pequeña. Siempre quise ser ingeniera, pero la decisión de entrar directamente a la parte de metalurgia y materiales fue porque yo entré primero a una escuela que se conocen como vocacionales del Instituto Politécnico Nacional. Ahí llevábamos carreras técnicas. Yo quería ser ingeniera civil, pero ya estando dentro de la carrera técnica llevé una materia que se llamaba metalurgia. Yo ni siquiera sabía que existía esa metalurgia, o sea, como ciencia, nunca la había escuchado en mi vida. Pero la materia me gustó tanto al grado de que la profesora que daba la materia, que era egresada del IPN, me dijo: oye, ¿te gusta mucho la materia? No sé si sabías, pero existe una carrera que se dedica a estudiar esto. Y yo, pues, encantada, le dije: dígame dónde. Y ella me mandó a entrevistar a profesores de SICE, y fue donde me explicaron que existe la carrera, me dijeron cuáles son los campos de aplicación, de qué trata y demás. Me encantó, me enamoré, y por eso decidí cambiar pues mi vocación y me fui a la ingeniería en metalurgia y materiales. Después de acabar la carrera, que si no mal recuerdo fue a finales de 2012, me fui a trabajar. Bueno, yo trabajaba desde que estaba en la carrera como becaria. Estaba trabajando en Chrysler y en integridad de ductos en la Ciudad de México porque me permitía estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y acabando la carrera me fui de lleno a la industria. Yo quería conocer las problemáticas reales que tenemos en nuestro país, darme un enfoque más realista, saber qué es lo que hacía falta, qué cosas hay que atacar, de qué manera trabajarlo, digamos, dar un enfoque diferente al que vemos en teoría en la escuela. Esa fue la razón por la que decidí irme a trabajar un par de años. Estuve en Tabasco, en específico en CIDIM, que es una empresa que se dedica a hacer análisis de integridad de ductos en instalaciones petroleras. Como ya lo mencioné, también estuve en Grupo Chrysler y en Grupo Peñoles, que es una empresa minera. Es una empresa que se dedica a la extracción de minerales. Esto lo hice principalmente en Tizapa, que es una minería que está por Toluca, de hecho algo lejos de Toluca. Y bueno, posteriormente me di cuenta ya en la industria de que me encantaba, de que hay muchas problemáticas, pero también me di cuenta de que para realmente solucionar algo de una manera más óptima, hay que tener un equilibrio entre ambos tipos de conocimiento. Y entre ambos tipos de conocimiento me refiero al ingenieril visto desde el lado práctico y al teórico.
A veces la teoría nos dice una cosa, pero cuando se aplica sale totalmente diferente. ¿Por qué? Porque siempre hay parámetros que la teoría no toma en cuenta, ¿no? Los modelos generalmente están hechos para idealizar algunos parámetros o para despreciarlos porque son pequeños o porque hay poca probabilidad de que ocurran, pero sí pasan y sí están ahí y no los podemos eliminar. Y la parte práctica desprecia a su vez algunas cosas de teoría. La parte práctica, la parte ingenieril, va más enfocada a haz las cosas rápido y con la menor cantidad de dinero posible. Entonces, para resolver algo de una manera óptima, desde mi punto de vista, hay que estar en un equilibrio entre ambas cosas. Esa fue la razón por la que yo me empeñé mucho en regresar al posgrado. Ahora, ¿por qué elegí el posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales aquí en la UNAM? Busqué posgrados en Ciencia de Materiales, en realidad en todo el país. Hay, por ejemplo, en el CINVESTAP, hay también uno en Materiales en ESIQUIE, que es de donde yo egresé de la carrera. Hay uno en Corrosión, no es de materiales, pero va ligado, de corrosión en la Universidad Veracruzana. Y está este, de Ciencia de Materiales. Fui a cada uno a hacer entrevistas, a investigar las calidades del posgrado y me di cuenta de que el posgrado que tiene la UNAM en Ciencia e Ingeniería de Materiales es el único en todo el país que tiene dos orientaciones, que son profesionalización e investigación. Es decir, la gente que entra al posgrado decide si quiere dedicarse únicamente a la parte teórica o si quiere aprender a aplicar sus conocimientos en la solución de una necesidad. Eso fue lo que me encantó del posgrado, además de que la planta curricular de profesores es bastante buena. Y bueno, acabé la maestría a principios del 2017 y actualmente me encuentro estudiando el doctorado. La razón es que las líneas de investigación que llevo en el doctorado me encantan, son cosas que es justo lo que yo planeé siempre en mi vida desde que planeé ser ingeniera, que fue justo ese equilibrio entre estoy aplicando lo que sé, pero también estoy acrecentando mi parte teórica, estoy teniendo más conocimiento, estoy aprendiendo cada vez cosas a mayor profundidad, cosas más locales, y eso me permite tener un conocimiento más completo de qué ocurre, por qué ocurre, cómo ocurre y su predicción. Eso es parte de lo que me gusta. Y bueno, voy a comenzar ya entrando de lleno en la plática, platicándoles un poco de la diferencia entre un conformado convencional y una deformación plástica severa. Primero, ¿qué es un conformado? El conformado son procesos industriales que se ocupan a nivel mundial, todos los países del mundo lo ocupan, para hacer formas. ¿Qué formas? Prácticamente todas. Por ejemplo, el barandal de esta escalera, para fabricar esas sillas, para hacer esos barrotes que están, o para construir nuestra casa, para hacer un tubo, para hacer ese ventilador, para hacer las orillas de esta pantalla, para prácticamente todo. La manera de dar una forma final a un material se llama conformado. Ahora, el conformado convencional se refiere a las técnicas que la industria ya usa actualmente. Estas técnicas son muy variadas porque dependiendo de la geometría que se le vaya a dar, del espesor, del tipo de material y sobre todo de las propiedades que se quieran lograr. No necesito las mismas propiedades para un barrote, que la única carga que va a recibir es la de una persona cuando se recarga en él, que la carga que necesita, por ejemplo, los rines de un tráiler o un avión. No es el mismo tipo de carga ni el mismo estado de esfuerzos. Entonces, las técnicas de conformado convencional son las que ya usa la industria, mientras que la deformación plástica severa son técnicas novedosas que más bien se descubrieron en el año 1981 en Rusia por un investigador de apellido Seagal y, claro, su equipo de trabajo, y a partir de ese año a nivel mundial se han estudiado muy fuerte. Vamos a ver poco a poco las razones. Hay distintas técnicas que se emplean en esta deformación plástica severa. Se llama así, deformación plástica y además severa, porque le da un grado de deformación mucho más elevado de lo que logra cualquier técnica industrial actual. ¿Y a qué me refiero? Una extrusión, por ejemplo. La extrusión es la imagen que nosotros vemos en medio. Esa se usa para hacer tubos. Por ejemplo, los tubos que están aquí en el barandal, estoy segura de que se hicieron por extrusión, completamente segura, y después solo se les hizo un doblez.
Esta extrusión por cada paso, es decir, por cada vez que el material entra y sale de esa forma o ese molde, tiene una deformación aproximada de entre el 80 y el 100%. Un solo paso de deformación plástica severa da incluso hasta el 800% de deformación. Por eso se llama severa. Ahora, a nivel microestructural, obviamente hay cambios muy drásticos. El deconformado convencional no cambia tanto la microestructura en el sentido de que seguimos teniendo granos, que digamos los granos serían como la limitante de un cristal, por decirlo así, un conjunto de cristalitos orientados en la misma orientación, en los mismos planos, siguen siendo de tamaño micrométrico, es decir, son grandes. Incluso hay algunas aleaciones a las que nosotros, con la resolución de nuestro ojo, permite ver el tamaño de grano, mientras que la deformación plástica severa es tan alto el nivel de deformación y tan alta la densidad de defectos que nosotros inducimos en el material que los granos llegan a ser hasta nanométricos. Algo se designa nanométrico, cualquier material, sin importar lo que sea, cuando está debajo de 100 nanómetros. Y se designa ultrafino cuando está entre 1 micra y 100 nanómetros de tamaño en su dimensión más larga. Bueno, la deformación plástica severa tiene muchísimas técnicas, pero las dos principales, porque logran mayor deformación y porque se tiene un poco más de conocimiento y predicción del fenómeno que va a ocurrir, son ECAP, que es la que está del lado izquierdo, que es una extrusión, pero con un canal angular. Si recuerdan la imagen anterior, la extrusión convencional no tiene un ángulo, simplemente es axial. Entra la probeta, se empuja con una carga bastante grande y sale, pero en el mismo eje. Aquí no, aquí tiene un cambio de dirección. Este cambio de dirección no es por gusto, porque se le ocurrió a la gente nada más saber qué pasaba, realmente viene de simulaciones principalmente de elemento finito y se observa que tiene un mayor grado de deformación y se producen, digamos, muchos fenómenos diferentes que vamos a ver después. Y la otra más común es HPT, que es esta. Significa High Pressure Torsion, es decir, torsión a alta presión. Lo que aquí se hace es que a una muestra se le aplica una compresión a una carga muy elevada al mismo tiempo que se le va haciendo torsión. Y también modifica la microestructura de manera muy, muy severa. La primera imagen que tenemos a la izquierda de cobre es un ejemplo de microestructura micrométrica lograda con ECAP y las otras dos son de HPT. Nosotros vemos en la orilla de las tres imágenes lo que conocemos como patrones de difracción de electrones, que estos son obtenidos mediante microscopía electrónica de transmisión, y los cambios que nosotros vemos es, digamos, ya se tienen anillos, pero en la tercera imagen, que es donde aplicamos una mayor presión al conformado, esos anillos se vuelven más constantes. ¿Qué significa esto? En un patrón de difracción nosotros estamos viendo al final el patrón o de difracción, algo así como la huella dactilar de cada cristal. Cuando yo tengo solo un cristal veo puntos, un punto aquí, un punto acá, un punto acá, determinados ángulos y determinadas distancias. Cuando yo tengo muchos cristales, ese conjunto de puntos se vuelve tal que como no están precisamente en la misma posición, empiezan a verse como manchas. Cuando ya son muchos, el corrimiento es tal que empieza a formar anillos. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí en los anillos que son constantes? Que yo tengo una cantidad de cristales nanométricos sumamente grande, de varios miles de cristales solamente en ese pedacito de imagen. Ahora, siguiendo con las diferencias entre conformado convencional y deformación plástica severa, bueno, el convencional son procesos que, como les decía, ya están bien implementados en la industria. Los modelos están bien conocidos, es decir, son totalmente predecibles los resultados, mientras que en la deformación plástica severa están en vía de implementación. En Europa, principalmente, si no me equivoco, en Alemania, ya hay un par de empresas que trabajan con ECAP, que es la que vimos que era una extrusión angular, que tiene un ángulo definido. Pero fuera de esa empresa europea, o dos, creo que son dos, no hay ninguna otra empresa que todavía pueda implementar este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque más allá del primer paso, es decir, una vez que la probeta entra y sale del molde, los resultados no son predecibles. Incluso hay muchísimos grupos de investigación a nivel mundial, muchísima gente dedicada a esto,
Y puede haber un grupo, ejemplo, en Japón, estudiando una aleación, puede haber un grupo en México y un grupo en Estados Unidos, y probablemente los resultados que obtienen haciendo el mismo proceso en la misma aleación no van a ser iguales. Ese es el punto, que los modelos todavía no están totalmente afinados, todavía no son totalmente predecibles para poder llevar a la industria. Ninguna industria va a pagar algo que no está seguro de obtener. Ahora, el conformado convencional frecuentemente utiliza una deformación en caliente, es decir, a alta temperatura, mientras que la deformación plástica severa suele hacerse a temperatura ambiente. Esto al final se traduce en una reducción de costos. ¿Por qué? Porque tanto en nuestra casa como aquí en la escuela como en una industria, el calor cuesta dinero, la energía cuesta dinero. Si se hace a temperatura ambiente, al final es una ventaja. El conformado convencional requiere el complemento con otras técnicas de conformado o tratamientos térmicos para lograr determinadas propiedades cuando se necesitan cosas muy elevadas. Repito, propiedades elevadas, por ejemplo, lo que está sometido a grandes cargas, lo que está sometido a esfuerzos cíclicos, que se llama fatiga, mientras que la deformación plástica severa permite obtener propiedades mecánicas incluso superiores a las que se logran con esta combinación de técnicas convencionales, únicamente aquí, en la deformación plástica severa, únicamente empleando una sola técnica. Más adelante vamos a ver por qué. Y bueno, la última comparación es que el convencional sigue comportamientos clásicos, como decía, que ya están bien predichos, mientras que la deformación plástica severa son cosas que sí hay una parte que ya está modelada, pero hay otra parte que todavía no está bien entendida y permite hibridar propiedades desde el punto de vista de que aquí solamente estamos deformando, no estamos modificando la composición química de la aleación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un determinado valor de conductividad eléctrica, conductividad térmica, ejemplo, alambres de cobre, y yo quiero modificar la forma y lo quiero hacer más dúctil o más resistente, pero no quiero meterme con las propiedades físicas que dependen de la composición química, es decir, del enlace, entonces lo que debo de usar es deformación plástica severa, porque no modifico la química. Puedo lograr las propiedades que yo quiera sin alterar la química interna del material. Ahora, yo me refería, hice en la puntualización en que hay paradojas en la deformación plástica severa, es decir, cosas que convencionalmente se cumplen y que aquí se rompen totalmente. Para empezar con esta explicación, el primer punto es que la activación de mecanismos de deformación son totalmente diferentes. En el conformado convencional, lo más común que yo tengo al deformar cualquier cosa, por ejemplo, si agarro un pedazo de papel aluminio de los que se usan en cocina y lo arrugo, si aplasto una moneda, si modifico, no sé, una plaquita de mi celular, de una batería, de lo que sea, cualquier proceso de conformado convencional se da por un mecanismo de deformación que se conoce como apilamiento de dislocaciones. Las dislocaciones son defectos lineales que se producen por la deformación y que a su vez permiten la mayor deformación. Y estos defectos van viajando hacia la superficie porque al final no son otra cosa o no se pueden traducir en otra cosa que energía elástica. Al final van a viajar a la superficie y van a empezar a acumularse. Esa acumulación provoca una interacción, provoca a su vez un reordenamiento y eso es lo que se conoce como apilamiento de dislocaciones. Sin embargo, en la deformación plástica severa, cuando ya hay un grado de deformación elevado y la estructura ya llega hasta tamaños nanométricos o incluso desde el ultrafino, se empiezan a dar mecanismos como el de deslizamiento de fronteras de grano, en el cual los granos, es decir, regiones con la misma orientación de cristalitos, se van a empezar a deslizar unos con otros. Es decir, es como si tomáramos muchos granitos de sal y los obligáramos a desplazarse entre sí, sin fragmentarse ni nada, simplemente entre los bordes van a empezar a tener un esfuerzo de corte. Es algo parecido. Se empieza a dar también el modelo de núcleo y manto, que es cuando las dislocaciones principalmente u otros defectos, pero más dislocaciones, se empiezan a apilar en la superficie, dejando una zona, digamos la zona central o la zona intermedia, totalmente libre de defectos, mientras que forma una capa, por decirlo así, con una densidad de defectos muy elevada.
¿Esto qué implica? Que las orillas van a ser sitios caóticos donde la energía del material es sumamente alta. Si yo le hago una deformación, le hago un ataque químico, le pongo cualquier esfuerzo energético de cualquier tipo, ese va a ser el primero que va a reaccionar, ya sea químicamente, térmicamente, eléctricamente, de cualquier tipo de estímulo energético, eso va a ser lo primero. El otro es coalescencia de fronteras, que es cuando, digamos, granos pequeños, que empezaron siendo pequeños por la deformación, empiezan a unirse y eso permite que sigan desplazándose las dislocaciones. Y el otro son bandas de corte, que digamos no son otra cosa más que zonas de deformación heterogéneas, es decir, que no son la misma en toda la extensión. Son los principales, aunque hay más. Cabe destacar que aunque hay muchísimas investigaciones a nivel mundial en deformación plástica severa, artículos científicos, no tengo una cuenta, pero tan solo en ECAP, que es una sola técnica, que es la de extrusión en canal angular, se publican alrededor de 1500 artículos en lo que ya lleva este año 2018, que todavía no acaba, nada más en ECAP y nada más en aleaciones ligeras. Si contamos ECAP en otro tipo de materiales, si contamos las otras técnicas de deformación plástica severa, que son alrededor de 20, la cantidad de artículos que se publican en todo el mundo es realmente grande y hasta el momento no hay un consenso entre científicos que diga cuál es el mecanismo de deformación que prevalece. A ese grado, es algo complejo de resolver. Ahora, otra paradoja es la relación Hall-Petch, que se deriva de lo que ya expliqué de mecanismos de deslizamiento. La relación Hall-Petch es algo que se usa mucho en la industria, de hecho es una ecuación que salió experimentalmente, no fue una ecuación teórica de deducción, y entonces aquí es una relación entre el esfuerzo de excedencia. ¿Qué es el esfuerzo de excedencia? Es una carga a partir de la cual el material va a ceder y se va a deformar. Es decir, una carga menor a esa, el material va a estar igual, no va a tener ningún cambio. Entonces, ese esfuerzo de excedencia es inversamente proporcional, por decirlo de alguna forma, al cuadrado del tamaño de grano, que es la D. La D es el tamaño de grano, que es el tamaño de cristalitos orientados en una misma orientación antes de llegar a la frontera. Es decir, en otras palabras, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que cuando yo tenga cristales más pequeños, el material va a ser más duro y más resistente. Pero ¿qué pasa? Salud. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad lo que está pasando es que cuando yo llego a tamaños de grano que ya se consideran ultrafinos y más aún cuando son nanométricos, la relación que metalúrgicamente se consideró buena y correcta por muchos años, que incluso esta relación la pueden encontrar en cualquier libro de metalurgia clásica, y cualquier metalúrgico que ha ganado premios y premios y premios de cualquier universidad reconoce esa ecuación. ¿Y qué pasó? Que se rompió. Por ahí del año 2000 más o menos fue cuando empezó a haber publicaciones de muchos científicos a nivel internacional diciendo no se cumple y no sé si yo me equivoqué o se equivocaron Hall-Petch, no sabemos quién fue. Empezaron a aumentar las publicaciones y sí, efectivamente, la relación se rompe. ¿Por qué? Esto tiene que ver con lo que expliqué anteriormente de los mecanismos de deformación. El mecanismo de deformación que se pensó cuando se creó esta ecuación de Hall-Petch era el de apilamiento de dislocaciones. Ellos nunca se enteraron ni tenían ni siquiera la noción de que iba a haber mecanismos de deformación diferentes, tal que el grano fuera tan fino que ya no fuera capaz de alojar dislocaciones en su interior porque es muy chiquito, porque simplemente no le caben. Entonces ellos, de hecho, Hall-Petch ya ni siquiera viven, ¿no? Digo que bueno, no se dieron cuenta de que su modelo ya no se cumple, pero realmente a nivel internacional esto también ha causado mucha controversia y es otra de las cosas que los científicos a nivel internacional no han podido decir específicamente por qué no se cumple, en qué punto sí se cumple y a partir de cuál punto no. Es algo de lo cual todavía no se puede predecir, pero sí, se dan muchos casos. Aquí hay otros ejemplos. La línea es, digamos, el comportamiento tradicional de Hall-Petch.
mientras que las curvas o los puntos experimentales que nosotros vemos son los puntos reales y vemos que ya tamaño nanométrico no tiene nada que ver con el comportamiento clásico. Aquí este es otro ejemplo. De hecho, aquí hay una lista de autores. Este artículo fue publicado en el 2006 y ahí ya hay una lista de autores que, por cierto, son muy buenos. Aquí entre los autores veo gente que incluso tiene más de 15,000 citas, o sea, son gente realmente muy buena, muy reconocida, que publicaron dentro de sus resultados esta parte de Hall-Page ya no me sirve, ya no lo puedo usar. Otra paradoja es la parte de resistencia de ductilidad. Nosotros, bueno, tal vez no sea algo tan visible a nivel común, digamos coloquialmente, pero en la industria es una relación muy conocida. Si yo tengo un material que es muy dúctil significa que lo puedo deformar, que lo puedo estirar, que lo puedo aplastar, que lo puedo arrugar, que le puedo dar otra forma. Si yo tengo un material muy dúctil, no es duro. Bueno, sí tiene una dureza, pero no es alta. Y al revés, si yo tengo un material que es muy duro, no lo voy a deformar. Por ejemplo, creo que difícilmente se nos va a pasar por la cabeza lo de tengo una piedra, la voy a arrugar, o sea, porque sabemos que es muy dura. Pero sí se nos pasa por la cabeza lo de tengo una plastilina, es bien suavecita, le puedo meter el dedo, le puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Es una relación muy conocida. Sin embargo, vino la deformación plástica severa y nos dijo, pues no aplica. Y entonces lo que hemos obtenido, igual tanto en mi caso, en el grupo de estudio, como en otros a nivel internacional, es que hay distintas aleaciones de distinta base. Aquí hay dos ejemplos, ¿no? Las que son basadas en titanio y las que son basadas en cobre, que rompen totalmente esta relación, porque después de haber sido deformados severamente, tienen una mucho mayor resistencia, pero la ductilidad no se cae. Y entonces esto, todo lo que voy a explicar, todas las paradojas, vienen muy relacionadas. De hecho, prácticamente es el origen ya con otras cosas más específicas del cambio en mecanismos de deformación. ¿Por qué? Porque lo que yo ya estoy logrando son estructuras donde los defectos no se van a comportar de la manera clásica, donde probablemente ni siquiera haya, donde probablemente el material llega a un estado energético tan elevado, o sea, realmente es un estado de excitación del material tan alto que cualquier estímulo, por chiquito que sea, lo va a hacer cambiar. Eso se conoce como un estado metastable. Es un estado que ante cualquier estímulo va a ceder y va a cambiar de repente. Los materiales llegan a estar en un estado tal que su comportamiento es totalmente fuera de lo tradicional. Este es otro ejemplo. Esto es lo mismo, resistencia, ductilidad. Aquí vemos algunas curvas que después de haber sido procesadas por ECAP, que es la extrusión angular, o por HPT, que era la torsión a alta presión, vemos que incrementa muchísimo la resistencia, como vemos en el eje Y, que es el esfuerzo ingenieril, que es resistencia mecánica, incrementa mucho, pero la ductilidad no cede, la ductilidad no baja tanto. Otra paradoja son los cambios de fase inesperados. Esto también tiene mucho que ver, sobre todo con, digamos, la energía almacenada en el material, a lo que nosotros también conocemos como esfuerzos residuales. Al final, el material es deformado, toma otra forma, otras dimensiones, otra geometría en algunos casos, y no se queda totalmente limpio como estaba, se le queda mucha energía almacenada dentro. Eso es lo que nosotros conocemos como esfuerzos residuales. Además de los defectos al final también es energía. Los defectos son campos de tensión-compresión. O sea, al final toda esa energía está almacenada de tal manera que, como decía, crea estados metastables que van a cambiar con cualquier cosa prácticamente. Y esto ha creado que sin temperatura, sin ningún tipo de energía, sin darle más deformación, simplemente durante el proceso hay un punto donde la carga se queda más o menos constante, y en esos puntos generalmente es cuando tiende a cambiar de fase. ¿Por qué? Porque la energía almacenada ya es tan grande que solamente estaba esperando casi que lo vieran feo para cambiar, para tomar otra forma. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de una aleación de aluminio, base aluminio con un 7.5% de hierro, en donde se ve el cambio, ¿no? Se ve incluso, como les mencioné anteriormente,
el patrón de difracción de electrones, donde ya se empieza a ver que la cantidad de cristalitos ya empieza a ser bastante numerosa. Otra es más o menos relacionado con el cambio de fase, aunque aquí es la misma fase, nada más que más chiquita, que es la nanocristalización a temperatura ambiente. Esto se da también por lo mismo, el estado energético del material ya es muy elevado, y cuando sigo deformando, el mecanismo de deformación cambia. ¿Esto qué hace? Digamos, primero empiezan granos grandes y en este espacio caben un montón de defectos. Caben 10 más, se estima que en un material que está moderadamente deformado hay 10 a la 12 dislocaciones. En un material deformado plásticamente se eleva aproximadamente 10 órdenes de magnitud más de las que están cuando es moderado. Cuando un grano es grande, le caben muchos defectos en su interior. Cuando se va haciendo chiquito, aparte de que los defectos tienen que viajar a una distancia más chiquita, es decir, llegan más rápido y con menos energía, también caben menos. Más cuando se van haciendo más y más pequeños. A su vez, esa frontera de grano fue formada gracias a los defectos, gracias a que se ordenaron y tiene una orientación diferente. Al final son zonas de muy elevada energía que, repito, son las primeras que tienden a reaccionar ante cualquier tipo de estímulo. Esa es la explicación de por qué llegamos a tener tamaños de grano tan pequeñitos que ninguna técnica de conformado convencional puede lograr. De hecho, anteriormente, antes de que se conocieran esas técnicas de deformación, cuando alguien quería nanoestructurar un material, ¿qué hacía? Partir de las técnicas que conocemos como bottom-up, que son, por ejemplo, han escuchado síntesis de polímeros, síntesis de nanocatalizadores, síntesis de muchas cosas, es decir, partían de polvos o granalla o granulado micrométrico y mediante la síntesis llegaban a hacer depósitos, llegan a hacer películas, diferentes cosas de tamaño nano. Aquí es al revés. Estas técnicas se conocen como top-down porque parten de algo grande, es decir, de algo micrométrico, y las empiezan a hacer más chiquitas. Y antes de que se conociera esto, las técnicas top-down, las que las personas o los científicos usaban para hacer materiales nanoestructurados eran las otras. Cuando estas se conocieron dijeron, wow, yo puedo tener entonces materiales de gran dimensión que yo puedo usar en una casa, las puedo usar en un avión, las puedo usar en un autobús, las puedo usar en una silla, en cualquier cosa, y las puedo nanoestructurar y le puedo dar propiedades totalmente diferentes. La termoestabilidad de las nanoestructuras, que también va muy ligada con el estado energético del material, también es una de las paradojas, porque llega a cambiar mucho. La deformación heterogénea, aquí le puse en específico microestructura bimodal, porque con estructura bimodal está el prefijo bi, ¿no? Se refiere a dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Las dos cosas, es decir, un conjunto o una coexistencia entre zonas donde yo voy a tener tamaños de grano, de cristal, por decirlo de alguna otra forma, tamaños de grano muy grandes coexistiendo con tamaños de grano muy chiquitos. ¿Y esto qué implica? Implica que donde yo tengo tamaños de grano grande, para el material va a ser súper fácil seguirse deformando, deformar y deformar y deformar, mientras que los chiquitos sirven como ancla. Los chiquitos son las partes que le dicen, hey, no más, hasta aquí. Y eso crea un conjunto de propiedades que se cree, hay una hipótesis en la comunidad científica, que puede ser otra de las posibles razones por las cuales se incrementa la resistencia y no baja la ductilidad. Porque los granos grandes dan la ductilidad y los chiquitos dan la resistencia. Esa es otra de las hipótesis que también no han sido comprobadas, pero se piensa que puede ser por eso. Y bueno, otra cosa es, regularmente cuando hablamos de deformación, ¿qué nos imaginamos? Pues que va a cambiar la forma. Nos imaginamos que vamos a partir de algo determinado y lo que vamos a obtener es totalmente diferente. Pero en la deformación plástica severa se trata, en la mayoría de los casos, de una deformación sin un cambio dimensional. Por ejemplo, en el primer caso, que es CECAP, que es la extrusión en canal angular, se mete una probeta con una longitud y una sección transversal determinada, y lo que sale
es exactamente lo mismo y del mismo tamaño, pero la diferencia es la microestructura, es el estado energético, es el tamaño de grano, probablemente la morfología de precipitados si es que el material los tiene, etc. En el HPT pasa exactamente lo mismo. Se puede hacer de manera restringida y no restringida. La no restringida es la que permite tener exactamente la misma geometría. En RCS, que es Repetitive Corrugation and Straightening, que es corrugado planchado, así se traduce en español, es una serie de pasos en las cuales hay una placa, la placa se deforma en un dado que comúnmente tiene forma sinusoidal. Bueno, este no es sinusoidal, este es más como piramidal, pero el más común es sinusoidal. Después se vuelve a aplanar, se le da una rotación y se vuelve a hacer lo mismo. Un poquito más adelante les voy a explicar por qué damos estas rotaciones. Y el RB, que es Accumulative Roll Bonding, que lo que se basa es justamente en tomar un conjunto de placas. De hecho, es de cierta manera como hacer un material compuesto, pero no digo compuesto porque las dos partes son aleaciones metálicas. Ese sigue siendo dentro de la misma clasificación, solo que se pueden usar diferentes tipos de aleaciones. Se hace un apilamiento, se hace un laminado, se vuelven a apilar, se le vuelve a dar un laminado, y esto a su vez de que crea un aliado mecánico, es decir, sí puede llegar a crear aquí sí puede cambiar un poquito la parte química en la interfase, no en el centro, sino en la interfase, y además crea un estado microestructural muy diferente, pero la geometría me queda la misma, sigo teniendo placas, empiezo con placas y vuelvo a tener placas. Y bueno, la otra parte de las paradojas es la parte del sin endurecimiento por deformación. La mayor parte, no todas, pero la mayor parte de los materiales metálicos se endurecen por deformación. Esto es parte de lo que yo expliqué anteriormente. Si yo deformo, creo más esfuerzos, y creo más esfuerzos viene ligado con mayor cantidad de defectos viene ligado con microestructura más chiquita, se endurece. Regularmente es el mecanismo de endurecimiento por deformación, pero aquí en la deformación plástica severa, como les decía, llegamos a tener tal cantidad de defectos y tal estado energético que incluso a veces no necesita el estímulo energético externo, sino que la misma deformación le va dando el estímulo para que solito el material, sin calor, repito, sin nada, solito el material empiece a recristalizar. ¿Y qué es recristalizar? Recristalizar, a aniquilar. ¿Y a qué me refiero con aniquilar? A que las dislocaciones que empezaron con un campo positivo, por ejemplo, o negativo, empiezan a aniquilarse con las otras del campo opuesto, solitas, sin ningún otro estímulo más que la deformación. Cuando los científicos empezaron a darse cuenta de que esto estaba ocurriendo, esta aniquilación de dislocaciones, empezamos a hablar de un término que nosotros conocemos como recuperación dinámica, que es justamente disminuir la cantidad de defectos, y dinámica porque ocurre simultáneamente, al mismo tiempo que se está dando la deformación, y repito, sin meter calor, sin meter absolutamente nada, simplemente la deformación es tan grande y el material está realmente tan lleno de energía que tiene que encontrar la forma de llegar a un estado mínimo, tiene que encontrar la forma de sacarlo, y ¿qué hace? Aniquila entre sí sus defectos. Y bueno, vamos a pasar a un caso práctico, algo breve, para no pasarme tanto con el tiempo. Y bueno, aquí es un caso práctico de ECAP, que es extrusión en canal angular a sección constante. El ECAP, como ya lo mencioné de manera muy breve, es algo relativamente simple, es decir, es fácil de aplicar, es fácil de hacer, el molde es fácil de diseñar, interpretar no lo es, pero hacerlo así. Se mete una probeta, se empuja de manera tal cual, se empuja con una prensa hidráulica. Yo uso una regularmente de 20 toneladas. La probeta sale por el canal de salida. Y bueno, tiene varios parámetros que por supuesto la afectan, como la temperatura, los ángulos de extrusión, obviamente la naturaleza del material. No es lo mismo que yo use un titanio, un acero, un aluminio, cambia muchísimo. Pero los dos parámetros que tienen la influencia más grande son los ángulos interno y externo, que aquí los puse con las letras griegas que, si no me equivoco, son Phi y Psi. Y aquí
Bueno, vemos que el efecto del ángulo interno, es decir, el de 90 grados, es mucho mayor en comparación con el externo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la deformación de corte está ligada mucho más fuertemente al ángulo interno, es decir, que ese es el que tiene mayor efecto en la deformación de corte. Y con deformación de corte me refiero a una deformación en la que los esfuerzos van en sentido contrario. Y bueno, hay diferentes rutas a emplear. Hace un rato les mencioné que les iba a explicar por qué dábamos rotaciones. La razón de dar rotaciones en la deformación plástica severa es porque activamos diferentes sistemas de deslizamiento. Un sistema de deslizamiento es aquel que está dado por una dirección y un plano de deslizamiento que a su vez está definido por la estructura del material. El plano de deslizamiento es el más compacto, digamos atómicamente el más compacto que tiene la estructura, y cuando nosotros rotamos activamos esos sistemas de deslizamiento diferentes. Y alguien puede decir, bueno, ¿yo para qué quiero activar diferentes o para qué quiero activar más de uno? Ah, pues por una muy buena razón. Activar diferentes sistemas de deslizamiento activa diferentes mecanismos de deformación. Justamente es para eso. Y como vimos anteriormente, la activación de diferentes mecanismos de deformación es lo que me permite obtener diferentes propiedades, diferentes estructuras, etc. Esa es la razón. En el caso de este caso práctico, empleamos una ruta que se llama BC, que es una rotación de 90 grados sin cambiar el sentido entre cada paso. Entiéndase por un paso cada vez que la probeta entra y sale del canal. Es decir, la probeta sale así en el primer paso. Cuando yo la vuelvo a introducir ya no la meto así, la meto así. Y posteriormente le voy dando 90, 90, 90 en la misma dirección. Mediante una ecuación, de hecho aquí hay un pequeño error, no es modelo, es una ecuación. Mediante una ecuación experimental de Iwahashi, que es un científico japonés, estimamos la deformación de corte producida por cada paso. Y bueno, con estimación me refiero a que también, como ya lo mencioné, hay muchos parámetros que no toma en cuenta, como la ruta, como la naturaleza del material. Esto solamente es una estimación comparativa, nada más. Y bueno, algunos de los efectos de ECAP que se pueden generar es la presencia de esfuerzos residuales, los cuales son energía que se almacena una vez que la carga ya se dio, es decir, cuando el material ya está fuera del canal y ya no se le está haciendo nada, pero es la energía que se queda adentro. Puede ser de tipo local o puede ser de tipo global. Los tipos locales son esfuerzos que su nombre ya lo indica, ¿no? Están en regiones muy chiquitas del material y lo que van a generar es un corrimiento en el pico de difracción de rayos X. Así es como nos damos cuenta de su presencia. ¿Por qué genera un corrimiento? Bueno, no sé si lo han escuchado, pero está la ley de Bragg, que es por la cual se basa todo el fenómeno de difracción, tanto de rayos X como de electrones, pero principalmente de rayos X. Y la ley de Bragg nos dice que el parámetro del seno de teta, que es justamente lo que nosotros estamos viendo aquí, que es la posición del pico, está directamente ligado con la distancia interplanar. Los esfuerzos locales cambian la distancia interplanar y esa es la razón de que estén en una posición diferente. Los globales son esfuerzos en una región mucho mayor que ya involucra una cantidad de granos también mayor y lo que generan es un ensanchamiento de pico. ¿Por qué genera un ensanchamiento de pico? Porque bueno, cuando algo se deforma, digamos que empieza recto y cuando se deforma hace esto, como un arquito. Forma esto. Esta parte se estira, está en tensión, pero la parte que se hace chiquita está en compresión. Entonces, un lado va a tener una distancia interplanar más grande y el otro va a tener una distancia interplanar más chiquita. Al final, ¿qué genera? Pues que haya un rango más grande en el valor de 2 teta. Y esa es la razón de que el pico se vuelve más ancho. Y bueno, ¿cómo hicimos este experimento? De manera general fue así. Se hizo un homogeneizado, que es un tratamiento térmico a 400 grados por 60 minutos, es decir, 1 hora. Después se metió al canal de extrusión. ¿Por qué se hizo este homogeneizado? Porque la condición de compra del material es una condición bastante dura. Entonces nosotros necesitábamos volverlo un poco más dúctil, un poco más blando antes de empezar el procesamiento. Posteriormente se procesa hasta 6 pasos, es decir, que entró y salió 6 veces a 200 grados
Y bueno, se cortaron las probetas para caracterización en los planos que están aquí dibujados, y las técnicas que se usaron están aquí resumidas. Es microscopía electrónica, tanto de barrido como de transmisión, FIB, que es en realidad FIB no es tanto una microscopía, es un micromaquinado asistido por haz iónico, en este caso iones de galio, pero aquí se usó como técnica microscópica porque la erosión con los iones de galio va generando un ataque en la muestra, y ese ataque nos permite revelar distintos granos. Aquí se usó de manera un poco diferente. Difracción de rayos X, la textura, que ahorita les voy a explicar, también por difracción de rayos X, los esfuerzos residuales con la misma técnica, y la homogeneidad, es decir, qué tan igual es el grado de deformación en distintas zonas por medio de microdureza. Y bueno, de los resultados, por microscopía electrónica de barrido, vemos la condición de los precipitados, que prácticamente es la misma de 0P, significa condición inicial, es decir, 0 es 0 pasos, y 6P es la condición de deformación mayor que logramos en este trabajo, y vemos que los precipitados están prácticamente en la misma morfología y tamaño, lo cual se puede corroborar con difracción de rayos X. Como ya lo vimos anteriormente, si no tenemos cambio en ensanchamiento ni en posición de pico, quiere decir que no cambió. Y por FIB, que es lo que les decía que usamos como en el modo de microscopía, asistida por haz de iones de galio, podemos observar el tamaño de grano. Como ven, en 0P, es decir, sin deformación, partimos de granos que son realmente enormes. O sea, aquí se llegan a ver granos hasta, no sé, como de 20, 30 micras. Son granos que nuestro ojo hasta puede ver, bueno, atacado químicamente. Mientras que con un paso, con 5 y con 6 pasos de deformación, nosotros vemos que la microestructura cambia radicalmente. Aquí para 6 pasos, desde el paso quinto hasta el paso sexto, nosotros ya vemos que hay granos tan chiquitos que la retícula les queda totalmente enorme. Ya tenemos granos tanto ultrafinos como nanométricos. Es decir, estamos corroborando parte de la teoría de que estos procesos de deformación llegan a reestructurar el material de manera muy grande. Y bueno, por microscopía electrónica de transmisión pudimos corroborar tanto el refinamiento de grano, es decir, que se hace chiquito, y también la morfología de los precipitados. Aquí vuelvo a repetir la parte del patrón de difracción de electrones. Sirve para muchas cosas este patrón, pero como nosotros ya tenemos bien estudiada la estructura, lo usamos principalmente como corroborativo de que el grano se hace más chiquito. Y bueno, la macrotextura. La textura, en pocas palabras, es una forma estadística de medir, o más bien, no de medir, de estimar la orientación, o más bien el número de granos que están orientados en un plano determinado. Eso es. Cada mancha que nosotros vemos aquí nos está dando un indicio del % volumen de granos que se orientan exactamente en esa dirección que está ahí marcado por la manchita. La roja es la más intensa, el azul más claro y el blanco son los menos intensos. En pocas palabras, lo que nosotros vemos tanto aquí como aquí, que es lo mismo pero en espacio de Euler, es decir, ya pasado a 3 dimensiones, lo que nosotros estamos viendo es que el proceso genera una textura totalmente diferente a la inicial. Esto porque es importante, porque nosotros estamos viendo un corroborativo de que la estructura no solo se refina, sino que además los granos sí cambiaron de posición, realmente sí rotaron. Sí hubo un mecanismo de deformación totalmente diferente al clásico, al que se puede lograr con un conformado convencional. La parte de esfuerzos residuales, tanto locales como globales, lo vamos a empezar a ver. Los locales, bueno, se observan en estas gráficas. En la izquierda nosotros vemos una gráfica de un método que conocemos como Williamson-Hall, lo cual nos permite establecer una relación entre el ensanchamiento de pico por el cambio en el tamaño de grano y el ensanchamiento de pico por el efecto de justamente los esfuerzos locales que les expliqué hace un momento. Y nosotros vemos que en función del aumento de deformación también incrementan los esfuerzos residuales locales que hay en el material.
Y del otro lado, lo único que vemos pues es el ensanchamiento de pico por difracción de rayos X que se usó para corroborar. Ahora, en materia de esfuerzos residuales globales, es decir, los que están en zonas más grandes del material, nosotros vemos que cambia la tendencia. Cuando nosotros vemos tendencia lineal, es que el material es, bueno, se conoce como tendencia isotrópica, pero no significa que el material tenga las mismas propiedades en exactamente todos los lados, sino que aquí en esfuerzos residuales significa más que ustedes saben que los esfuerzos residuales son un tensor, al final es un tensor de esfuerzos. Aquí lo que nos está diciendo es que únicamente tienen contribución los tres principales, nada más, es decir, que no voy a tener esfuerzos de corte. Eso es lo que nos está diciendo la tendencia lineal. La tendencia elíptica nos está hablando de que ya tengo esfuerzos triaxiales, es decir, ahí ya tengo un efecto importante de los de los esfuerzos de corte que están influyendo en el material. Y por supuesto, ¿eso con qué se corrobora? Con el cambio microestructural, con el cambio energético, con el cambio de orientación. Al final, todo esto va ligado. Y bueno, por último, la microdureza se empleó para darnos una idea de la homogeneidad en la deformación. Aquí yo estoy viendo la pared interna, entendiéndose por pared interna, el lado que en el último paso de deformación está en contacto con el ángulo de 90 grados, y pared externa, la que en el último paso de deformación está en contacto con el ángulo externo, que era de 36, es decir, como el ángulo de curvatura. Y lo que nosotros vemos es que la variación es prácticamente despreciable. Estamos viendo que desde pared interna hasta pared externa, en cada uno, desde condición inicial, claro, hasta cada uno de los pasos de deformación, la dureza es prácticamente la misma. Es decir, ¿qué concluimos aquí? Que en este caso, para esta aleación bajo este sistema diseñado, la homogeneidad fue buena, no se puede hablar de cambios drásticos en zonas delimitadas, es prácticamente la misma. Y del lado izquierdo vemos un fenómeno muy interesante. No sé si recuerden que les hablé que cuando el material llega a un estado energético y de defectos tan elevado, ya no necesita estímulo externo para cambiar, sino que con la misma deformación dice, ya, lo suelto. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. En el paso 1 vemos una dureza de 120 en escala de dureza Vickers y después baja. El punto es ¿por qué baja? Ah, bueno, pues justamente por eso, porque estoy teniendo un estado muy alto que cuando yo lo sigo deformando, dice, no, ya tengo que ceder, tengo que liberar energía, está la recuperación dinámica, así es como se llama el efecto, baja la dureza y se mantiene prácticamente constante el resto de la deformación. Y bueno, a manera de conclusiones, de manera muy rápida vemos que ocurrió el refinamiento de grano, que los precipitados están prácticamente en la misma morfología, que el ECAP induce una textura, es decir, una orientación de granos totalmente diferente a la original y que es totalmente propia del proceso, que las microdeformaciones y también los esfuerzos globales están en función de la deformación y bueno, que el efecto de la temperatura sobre el proceso en este caso fue la parte de la recuperación dinámica. Y bueno, sería todo por mi parte, les agradezco mucho su atención. Gracias. Dime. Justamente ya ves que lo meten a esta prensa que tiene un canal. El canal angular, ajá. O sea, ¿no puedes meter materiales que no sean dúctiles, o como decías? O sea, que no se puedan deformar. O sea, por ejemplo, ¿qué tal que lo estás prensando ahí y se te rompe el material? Sí, es que tengo fotos, bueno, te las puedo enseñar en el celular porque no las tengo en la presentación, pero tengo fotos justamente de ese ejemplo. La semana pasada, es que trabajamos con distintos materiales. Cada aleación es muy diferente. Incluso tratándose, por ejemplo, de base aluminio, puedes tener un 97% de aluminio, bueno, ponle tu 95% de aluminio, y cambias, el otro 5% son aleantes. Y tienes otra que también es 95% de aluminio, pero diferentes aleantes. Tenderías a pensar que se comporta igual, pero no. La prueba es esta.
Esta aleación tiene 5%, bueno, un poquito menos, 4 punto algo de cobre y otros aliantes, ¿no? El resto es aluminio. La semana pasada intentamos pasar una que es 95% aluminio igual, tiene 4% de zinc, como 0.8% de magnesio y el resto son otros aliantes. ¿Y cuál fue el resultado? Esta se pudo extruir hasta 6 pasos como les mostré, la otra no. Ahorita te puedo enseñar fotos en el celular, que es donde las tengo. Lo que pasa es que se hace un efecto como de escalonamiento en el cual prácticamente se rompe. La probeta, en lugar de salir como una pieza continua, sólida, sale así en pedacitos. Con el plano de corte bien definido a 45 grados. ¿Y por qué 45 grados? Porque es el plano de corte de aquí. Es justamente la unión, por así decirlo, la intersección, entre ambos ángulos. Y está así. Sí, claro. Sí, claro. Sí, o sea, el hecho de obligarlos a pasar por el canal quiere decir que ya la microestructura, el estado energético, la orientación, todo cambió drásticamente, pero como está rota, pues no lo puedo usar para nada. O sea, digamos, a nivel industrial, yo no lo puedo vender para nada una aleación que va a salir fracturada, pero realmente sí cambia mucho. Eso es entre aluminios. Si metes un titanio y un magnesio que ni siquiera tienen la misma estructura cúbica, porque esos, por ejemplo, son hexagonales, cambia drásticamente. Si metes un acero, metes cosas más duras, cambia muy drásticamente. Esa es la razón de que antes del ECAP le hacemos un tratamiento térmico, porque es una forma, como ya les dije, no lo asegura, pero es una forma de incrementar la probabilidad de que no se fracture. Pasando logrando que pase el primer paso de ECAP, ya es mucho más probable que tú puedas seguir deformando. Y de los experimentos que se hacen así en diferentes partes del mundo, o sea, sí, simples como, por ejemplo, tú dices, aquí tenemos las mismas variables que son temperatura, radiación, ¿cómo se llama? ¿El ángulo? El ángulo y ¿El molde? ¿La geometría? La geometría, la geometría es exactamente igual. O sea, ¿qué se ha pensado que podría estar sucediendo para que no sea igual? Pues muchas cosas. Por ejemplo, que el material, digamos, metalúrgicamente, no nada más metalúrgicamente, de hecho todos los materiales, llámese polímero, compósito, semiconductor, lo que sea, es sumamente difícil que un lote te dé igual al otro lote. Si tú vas y compras una aleación, y la puedes pedir igual, ¿no? Por ejemplo, cobre electrolítico. Bueno, ese no es aleador, es casi puro, ¿no? Lo más cercano a la pureza del cobre. Lo compras en la empresa A y en la empresa B, y tú los analizas, la diferencia va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque no usan el mismo equipo, no usan el mismo método de refinamiento, porque a lo mejor se enfriaron a temperatura diferente, a lo mejor en un molde diferente, se almacenaron en condiciones atmosféricas diferentes, o sea, muchas cosas. Sí, o sea, es totalmente diferente. Y eso aplica para todo. Semiconductores igual. Si en el mismo laboratorio tú haces un dopaje y luego haces otro y dices, voy a comparar esta zona del centro con la otra zona del centro, te juro que no va a ser igual. Entonces, nosotros lo hemos visto. Nosotros tenemos mucha colaboración principalmente con España y con Francia. Colaboradores allá nos envían muestras para comparar, y desde que tú analizas en el microscopio o químicamente a veces su condición inicial, de ellos que compran en industrias europeas y nosotros que compramos a la industria mexicana, son totalmente diferentes. Entonces, para que realmente el experimento pueda ser comparativo, tú tienes prácticamente que hacer un lote bien grandote de muestras, dividirlo y mandarle una al científico de Japón, al de Estados Unidos y así, para que realmente sea comparable. Y esto porque puede sonar exagerado, pero hace rato les puse el ejemplo de que tienes dos aleaciones con 95% aluminio y cambias un poquito los aliantes, y una se extruye y la otra para nada. Ese es el claro ejemplo de que no es ser exagerado. Realmente la naturaleza del material modifica severamente el resultado que tú puedes tener. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que esa puede ser una razón. Otras razones también puede haber, por ejemplo, la velocidad de deformación.
Los materiales son extremadamente sensibles a la velocidad de deformación, sobre todo cuando hay temperatura. Ahí es cuando se vuelven un poco más sensibles a esto. Si yo deformo a una velocidad de, no sé, 5 milímetros por segundo y mi compañero deforma a 2 milímetros por segundo, el resultado va a ser bien distinto. Puede ser incluso que una tenga, no sé, deformación del 1000% y la otra se quede con 100 o 200. O sea, hay realmente parámetros, ese tipo de cosas que sí hacen que varíe mucho el resultado. Y otra cosa, estos materiales, como ya tienen muchísima energía, o sea, los puedes perturbar fácilmente, o sea, digo, justamente si los perturbas con cualquier otro tipo de sí. Entonces son materiales que no son muy estables. No. Entonces, ¿cómo se solucionaría eso como para tratarlos en la industria? Bueno, también aquí depende del grado de metastabilidad. Por ejemplo, nosotros tendemos a pensar que los materiales que tú ves así como de manera común son estables, pero no. El acero, ¿quién no ha visto un acero? O sea, hay acero en todos lados, ¿no? En la casa, hasta la coladera, es más, eso es acero. O sea, prácticamente todo tiene acero. Y la mayoría no lo sabemos, pero el acero no es estable. El acero es una aleación metaestable. De hecho, si se pueden investigar, el acero se hace a partir de un diagrama de fases que se llama hierro-carbono. El hierro-carbono es un diagrama de fases metaestable. El estable es el hierro-grafito. Entonces, el hierro-carbono es metastable. ¿Por qué? Porque con cualquier estímulo energético pasa. Tienes totalmente otra cosa. Y sin embargo, ¿por qué se usan ductos? Hay ductos petroleros que tienen décadas. Es más, yo conocí uno que tenía hasta más de 100 años. Y ahí sigue. Y tiene petróleo. Y sigue en función. Y todo eso. El punto es que aunque sean metaestables, depende de dos cosas. La naturaleza del material, porque cada material tiene, digamos, una resistencia diferente. Cada material soporta, algunos soportan más energía interna acumulada y otros soportan mucho menos. Por ejemplo, un acero soporta mucho más que un aluminio. El aluminio cuando tiene mucha energía acumulada casi lo ves feo y se arruga. El acero no. Entonces también depende mucho de eso. Y esas pruebas de estabilidad térmica se hacen por calorimetría diferencial. Aquí no presenté pruebas, pero sí también las hacemos. Y mediante esas técnicas de calorimetría diferencial, tú vas viendo, al aplicar temperatura y tiempo, controlando esos parámetros, tú vas viendo cuándo cambia la fase. Y entonces ya haciendo ese tipo de análisis experimentales, tú ya dices, soporta tanto tiempo y tanta temperatura, entonces yo lo voy a usar en aplicaciones que tengan menos tiempo y menos temperatura. Y así es como tú ya ves para qué te sirve y para qué no. Sí, en serio, es metastable. El acero no es una aleación estable. De hecho, es común escucharlo de tratamiento térmico al acero, por eso, porque es metastable y casi con cualquier cosa reacciona. Y es raro, ¿no? Se usa en todo. Es un caso curioso. Y bueno, así que para cerrar un poco y pasando un poco a otro tema, claro. Tenía curiosidad de saber cómo había sido toda tu experiencia desde la academia y en el trabajo, como en un ambiente académico y laboral muy masculino, donde la mayoría son hombres, y cómo había... Ok, ¿cómo sobreviví? Bueno, para empezar, voy a contar algo muy rápido, y es que mi mamá es enfermera, mi papá es contador. Mi mamá obviamente quería que yo estudiara medicina, mi papá quería que yo fuera contadora, clásico, ¿no? Y la niña le salió ingeniera. Entonces, no sé si se acuerden, que nosotros cuando vamos a entrar a la superior, llenamos una hojita con como 20 opciones, quién sabe cuántas opciones eran de escuelas, ¿no? No es cierto, para la superior son 3 o 4, ya me acordé, eran 3 o 4. Donde son muchas son para el bachillerato, sí. Para la superior son 3 o 4. Entonces, yo llegué un día muy feliz con mi mamá y le dije, ya tengo mi hoja, y se la enseñé. Y mi primera opción era ingeniería metalúrgica en Esiquie. Y mi mamá se puso a llorar. Y es en serio, lloró, de veras, lloró. Y yo, mi primera reacción fue, le dio mucha felicidad ver mi hoja. Y dije, pero todavía ni me acepta, no está tranquila, ¿no? Y yo le pregunté por qué llora. Y me dijo que estaba llorando porque, pues, ingeniería metalúrgica, ella se imaginó un montón de gente adentro de una mina con un pico tratando de sacar minerales. O quién sabe qué cosa se imaginó mi mamá.
y me dijo, no te van a aceptar, te va a ir muy mal, no vas a tener trabajo, va a haber puros hombres, te van a tratar muy feo. Y la verdad sí me preocupó un poco. O sea, viniendo de tu mamá, sí te preocupa un poco que te digan esas cosas, ¿no? Sobre todo porque los padres son personas que ya han vivido cosas que nosotros no. Y dije, bueno, pues ya lo hice. Entonces fui a la escuela otra vez. Dejé que pasara un tiempo, de hecho dejé que pasara el examen, me aceptaron, fui a la escuela y fui a platicar. De hecho me acuerdo que me acerqué al jefe de academia y le conté y le dije, no, pues mira, así está la situación en mi casa, honestamente mi mamá casi ni quiere que venga. Y me dijo, no, no te preocupes, sí tenemos mujeres. ¿En serio? Sí, ¿cuántas? Pues en tu grupo hay una. Y yo, ¿qué? Y el grupo era como de 50 personas y una chica, Fanny, por cierto, una chica y yo. Y pues sí me preocupé un poco. Pero pasó algo a los pocos meses de que yo llegué que me liberó de toda preocupación. Y ese algo se llama Día de Puertas Abiertas. Bueno, se llama Semana Metalúrgica. En esa escuela, igual que en varios institutos, por ejemplo, el de materiales lo va a hacer el 16 de noviembre. Hay muchas escuelas en el país que lo hacen. La Semana Metalúrgica es una semana donde la escuela abre sus puertas a prácticamente cualquier persona. Pueden ir el hermanito, el niño de primaria, el amigo de la secundaria, los papás, tus tíos, gente de la industria, gente de posgrado, ¿va? Todo tipo de gente. Y van a escuchar pláticas y dentro de esa semana, un día, que es el día fuerte, se hacen exposiciones en laboratorio. Y entonces, esa semana metalúrgica jamás en mi vida la voy a olvidar, porque fue prácticamente la que forjó toda mi vida después. Ese día yo invité a mis papás sin saber qué se iban a encontrar, ni yo sabía qué iba a encontrar porque nunca había estado en una. Llegamos y yo era guía, pues porque era de primer semestre, no sabía nada, lo único que podía hacer era guiar gente. Entonces yo era guía y cuando íbamos pasando, primer laboratorio, mineralogía, como 4 chicas explicando. Y yo les preguntaba, yo era guía y no debía de hacer preguntas, pero las hice. Y yo les preguntaba, oye, pero ¿cómo sabes eso? ¿Dónde lo aprendiste? En la mina tal, trabajando en tal. Y yo decía, wow. Siguiente laboratorio, laboratorio de concentración de minerales. Hombres también, pero también chicas. Metalografía, deformación plástica, fundición, que es lo más pesado, o de lo más pesado. Chicas y chicas y chicas. Incluso en fundición, no sé si han visto en la tele o en videos, se ponen el trajecito como de astronauta, ¿no? El trajecito térmico. Era una chica la que estaba vaciando el molde, el metal fundido del horno. Y yo estaba fascinada, yo estaba encantada. Y cuando mi mamá y mi papá vieron eso, después ya en la noche yo me fui a mi casa, ellos se fueron primero, yo me fui a mi casa en la noche y me dijeron, ya me siento más tranquilo. Porque vieron mujeres, porque ellos también preguntaron y las chicas les dijeron, yo trabajé en esta industria y me van a contratar acá y estoy haciendo prácticas profesionales y soy el mejor promedio y mis papás estaban así, wow. Entonces, sí, realmente en mi carrera, si yo tratara de poner un porcentaje estimado, porque no lo sé, diría que entre 20 máximo, exagerando 30% son mujeres o fuimos mujeres. En la actualidad yo creo que ha de estar más o menos igual, no creo que haya cambiado mucho. Pero para ser honesta, el reto de haber estado en un campo profesional donde había muchos hombres y pocas mujeres, desde mi punto de vista fue algo todavía más motivante. ¿Por qué? Porque no es un campo fácil, pero estás haciendo algo que te gusta tanto que todos los logros que cosechas, desde una calificación, una práctica profesional, haber aprendido algo nuevo, aplicar un conocimiento, se disfrutan al doble. Es algo que realmente siento que valió mucho la pena y que si me dieran a elegir y me dijeran, vas a hacer esto que también es de puros hombres, quitada de la pena voy y lo hago. O sea, totalmente ha sido de las mejores experiencias de mi vida, la repetiría, totalmente. Sí. Y ahora que ya estás en la academia, ¿qué tal? Aquí está mucho más nivelado, mucho más nivelado. De hecho, en el Instituto de Materiales, tampoco tengo porcentaje, pero yo diría que sí está como 50% y 50%, más o menos. Hay muchísimas investigadoras y hay muchos investigadores. Ahora, en el área metalúrgica, ahí sí está un poquito desproporcionado. De todos los metalúrgicos del instituto, de hecho no conozco ninguna mujer, todos son hombres, o sea, los investigadores ya contratados, los de planta.
No conozco ninguna mujer. Hay mujeres en el mismo departamento, pero una doctora es de biomateriales, otra es de cerámicos y creo que ya. Todos los demás son hombres. Sin embargo, sí hay alumnas. Alumnas sí hay, y no sé cuántas, pero sí hay varias, dedicándose tanto a la metalurgia como a los cerámicos y esto. Pero, repito, o sea, estamos en un campo tan abierto que honestamente a mí me ha hecho pensar que a veces, más que porque los hombres nos desplacen, a veces somos nosotras mismas las que nos desplazamos. Yo conozco compañeras que dicen, no, yo no me meto en ingeniería, y en serio, en mi cara muchas me dijeron, yo no me meto en ingeniería porque es de hombres. Y yo decía, ¿en serio? ¿Por qué? Ajá, o sea, es realmente ilógico porque las mujeres también somos igual de inteligentes, a veces más, a veces menos, pero tenemos la misma capacidad. Somos inteligentes, tenemos capacidad física y realmente cuando estudias una carrera no te ponen como a cargar minerales enormes o cajas, algo. O sea, ninguna licenciatura te va a poner a hacer ese tipo de trabajos. O sea, que la fuerza física no influye tanto. Eso podría influir, por ejemplo, en un trabajo de albañilería, donde sí necesitas músculo, ¿no? Ahí, por cosa fisiológica, tal vez es un impedimento. Pero en ingeniería, en una licenciatura, más allá en un posgrado, no tiene nada que ver. Nadie te va a poner a hacer un esfuerzo físico grande. Entonces, ¿cuál es la única limitante que tenemos? El estigma social. Fuera del estigma social, no hay absolutamente nada que como mujer te diga, tú puedes menos. No hay nada. Y realmente cuando los investigadores, los alumnos, también compañeros míos, ven que hay mujeres trabajando con ellos y ven que son mujeres que le echan ganas, que son inteligentes, que tienen ideas muy novedosas, que realmente hacen buenas publicaciones, dicen, me alegra colaborar contigo. Entonces, en resumen, lo que yo diría es que primero nosotras como mujeres necesitamos replantear nuestra mentalidad y hacernos ver y estar seguras de que realmente nosotras podemos incursionar en cualquier campo, no importa el que sea, desde enfermería hasta soldadura, ingeniería metalúrgica, no importa, lo vamos a hacer igual de bien. Yo creo que hay que empezar por ahí. Primero nosotras, nuestra mentalidad y luego los hombres. Sí. Gracias. Gracias.